Muy bien, bienvenidos. Y voy a compartir algunas otras enseñanzas de amor, compasión, altruismo y dejamos tiempo para alguna pregunta. Muy bien, en la sesión anterior creo que me expresé con toda la claridad las diferentes formas de entrenarnos gradualmente en el altruismo. Eso es muy importante porque si mordemos un trozo muy grande de comida nos atoramos, ¿no? Entonces tenemos que poquito a poquito introducirnos en la práctica. Entonces, una manera de hacerlo, la que enfatizamos, es la persona con la que trabajamos. Primero con nosotros, un ser querido, neutral, después los problemáticos. Entonces, una manera es de enfocarnos, en las personas. La segunda es espacio. Lo hicimos en la meditación, empezando a desarrollar amor por todos aquí en esta sala y después extendiendo, ¿no? Y puedes hacer eso en tu día a día, o sea, cuando vas al trabajo, bueno, todos los que entren a esta oficina les voy a desear bien. Los que estén fuera, que se arreglen. Pero por lo menos los que estén en este espacio les voy a desear bien. Y otra es por tiempo. Entonces empiezas a, como diríamos, a ponerte rectos, ¿verdad? En el tiempo que me tome ir en camión al trabajo, en el metro al trabajo, por lo que dure este viaje, todas las personas en mi, como diríamos, en mi visión, les voy a desear bien, voy a practicar amor bondadoso con ellos. Y la cuarta forma es la más difícil, que es niveles de sabiduría. Cómo comprendemos lo que es un ser, ¿no? Eso lo podemos explicar más adelante. Pues ahora tenemos una idea, como diríamos, muy básica de lo que es una persona y lo que son sus problemas y lo que es la felicidad, pero en la medida que mejora nuestra comprensión de lo que es una persona, lo que son sus limitaciones y lo que es la felicidad, nuestro amor y nuestra compasión van a ser más poderosas, más útiles. Entonces, ahora pasamos a hablar de la compasión, la igualdad y el intercambio. La compasión es más exigente porque el ejemplo que yo doy es si hay una calamidad, ¿no? Si hay un desastre como un incendio, una inundación, como un terremoto, entonces los servicios de ayuda pueden ir a asistir inmediatamente repartiendo agua potable, ¿no? Y si el lugar no es accesible, tirando de un helicóptero agua potable, ¿no? Eso es un poquito lo que es el amor bondadoso, contribuyendo, dando algo adicional, deseando que las personas sean felices. Pero la compasión, el helicóptero tiene que aterrizar. Esa persona se tiene que remontar, entrar en ese lugar lleno de barro, de suciedad y rescatar a las personas de sus problemas. Entonces, una vez más, quiero recalcar este punto. Debemos fortalecernos con el amor bondadoso antes de atender la compasión. Podemos practicar compasión de vez en cuando. Ahora lo vamos a hacer juntos. Pero si queremos dedicarnos a ello, hacer un mes o 2 meses de práctica intensiva, un retiro de compasión intensamente, entonces es muy importante primero desarrollar esa madurez, ese contacto directo que nos aporta el amor bondadoso. La compasión es más transformadora porque exige más de nosotros. El amor bondadoso no, como diríamos, no es un riesgo para el egocentrismo. Nos estamos interesados en los demás y queremos verles felices. Pero la compasión realmente requiere enfrentar el problema ajeno, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos que ya tenemos suficiente con nuestros problemas. Entonces
la compasión es más poderosa y es lo que realmente nos lleva a desarrollar bodhicitta. Uno de los grandes filósofos budistas, Chandrakirti, a lo mejor para los tibetanos uno de los más sabios, escribió varios tratados y el más importante se llama Madhyamaka-avattaka, una introducción al camino del medio. Y curiosamente, en la introducción alaba por encima de toda la compasión, que es algo muy inusual para los autores budistas. Para iniciar su obra rinden homenaje a un Buda, a un Bodhisattva, diciendo lo que voy a compartir no es algo mío, una innovación, estoy comunicando las palabras de Dios. Es un acto de humildad, por decirlo así. Pero aquí, en vez de invocar las bendiciones del Buda, del Bodhisattva, Chandrakirti dice, lo voy a extender un poquito para que la idea sea más completa para ustedes. Todo lo bueno que vemos en el mundo viene de personas buenas. Y si vemos algo extraordinariamente bueno en el mundo, ¿verdad? Alguien que consideramos un santo, una santa, necesariamente viene del Dharma, de las enseñanzas espirituales. Esas personas no salen así, no bajan del cielo con alitas, son personas que se construyen porque tienen acceso a enseñanzas extraordinarias. ¿Y de dónde viene el Dharma? El Dharma viene de un Buda. El Dharma no es algo que se puede descubrir poquito a poquito haciendo experimentos, ¿verdad? Insight es una visión penetrante extraordinaria desde dentro. Hace muchos años en España, apenas llegar, tuve la suerte de conocer al responsable por la Facultad de Psicología en la universidad más importante de Madrid, y me dijo que a su parecer, aunque él no era budista, la persona más importante en el mundo, en la historia del mundo, era el Buda, porque nos enseñó cómo funciona la mente. Entonces, el Buda tiene acceso a la mente desde dentro. Nosotros estamos tratando de hacer ingeniería inversa, ¿no? Desde fuera, viendo la conducta, tratando de tener alguna idea de qué está pasando detrás de la cortina. Entonces, el Dharma viene del Buda, un ser iluminado. ¿Y de dónde vienen los Budas? Dice Chandrakirti. Los Budas vienen de Bodhisattvas. Bodhisattva es un guerrero espiritual. Es una persona común y corriente como nosotros que ha engendrado, que ha desarrollado bodhicitta, que se ha comprometido a la iluminación de todos los seres. Hay tres tipos de bodhisattvas. Bodhisattvas aspirantes, cualquier persona que desarrolle bodhicitta. Un bodhisattva realizado, alguien que está en uno de los 10 niveles de iluminación, se conocen como pumis, ¿no? Y un bodhisattva perfecto, un Buda, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen esos bodhisattvas iluminados? Y Chandrakirti dice, vienen de tres cosas. Vienen de sabiduría trascendental, vienen de bodhicitta y vienen de compasión. Esas tres cosas tienen que coexistir. Y de las tres, la compasión es la más importante, dice Chandrakirti, porque viene primero. Entonces Chandrakirti dice, alabo por encima de todo la postración, rindo homenaje, me postro hacia la compasión. Porque todo lo bello, todo lo lindo en este mundo, en este universo, es gracias a la compasión. Y dice, la compasión es buena, importante, indispensable al principio, a la mitad y al final del camino espiritual. Al principio es la semilla, la que inicia un movimiento de desarrollo espiritual, ¿no?
Y durante el proceso de desarrollo, el sendero espiritual es el agua. La compasión es el agua que nutre, que alimenta ese proceso, ¿no? Y además nos protege de no desviarnos en el materialismo espiritual. Y finalmente, la compasión es el fruto, porque la compasión que produce, se cristaliza como bodhicitta, es lo que nos rescata del nirvana estático, de quedarnos absortos infinitamente en la verdad última. Entonces, la compasión y el bodhicitta es lo que nos ayuda a surgir del nirvana y llegar a la budeidad completa y poder desarrollarnos plenamente y contribuir a los demás. ¿Mucha información? Quería compartir con ustedes la cita textual de Shantideva que mencioné brevemente. Toda la felicidad de este mundo viene de desear la felicidad para los demás. Todo el sufrimiento de este mundo viene de desear la propia felicidad. ¿Es necesaria una explicación más exhaustiva? Pregunta. Los seres horribles, infantiles, buscan su propio beneficio. Los budas actúan para beneficiar a los demás. Observa lo que les diferencia. Entonces, para mí estos dos estrofas son muy importantes. Las han citado muchos de mis maestros. Yo, por esta reflexión en práctica, también consigo, ¿no?, que compruebo que son muy, muy importantes. Esta pregunta, ¿es necesaria una explicación más exhaustiva? ¿Tienes que saber algo más? Si al fin y al cabo lo más importante, lo que buscamos todos, es la felicidad. Y si está claro que la felicidad depende de interesarnos por la felicidad de todos los seres, y en la medida que nos obsesionamos exclusivamente con nuestro bienestar, descartando los intereses de los demás, ahí empieza toda la máquina de samsara, ¿verdad? Todos los estados aflictivos, todo el karma negativo, ¿verdad? Si ese es el punto más importante, ¿qué más hay que decir? Se acabó la reunión, vamos a Roma, a trabajar. Y más todavía, dice, lo puedes ver, mira cómo se comparten las personas tontas, los infantiles, ¿verdad? Y mira cómo se comportan las personas sabias, los santos y las santas, las personas que realmente tienen felicidad, que perdure estable. No hay nada más que decir. Entonces dice Shantideva, si no cambio, ahora vamos a un salto, si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no lograré la budeidad, ni siquiera en samsara, en esta vida seré feliz. Todos los males de este mundo, todo el miedo y el dolor que existen, los ha causado el aferramiento al yo. ¿Qué voy a hacer con este gran demonio? O sea, si tenemos un enemigo en el mundo, está aquí, es el yo y la obsesión con el yo. Y todos los demás son contratados por este yo, ¿verdad? Reciben un sueldo invisible a través del karma. Entonces, en la estrofa anterior, la 131, Shantideva introduce lo que se llama el secreto sagrado. En las antiguas tradiciones, particularmente en el budismo, que es la expresión más sublime, más directa del amor, la compasión del altruismo, que se llama intercambio. Queriendo decir que a este punto estamos dispuestos a
aceptar las penas, dolores, problemas de los demás, sufrimiento, y compartir la felicidad, bienestar nuestra con los demás. Entonces las personas que puedan hacerlo psicológicamente y después naturalmente se implementan en el mundo, son las personas que más feliz bienestar van a tener. ¿Es posible? Hay muchas dudas. Podemos desarrollar mini experimentos. Lo puedes ver en personas que están completamente entregadas a un hijo, entregadas a una persona. ¿Ves lo feliz que están? Sus penas no existen, o por lo menos no se estancan en sus problemas. Una cosa es un malestar, otra cosa es todo el rollo, la película, los miedos asociados con ese malestar. Otro sufrimiento agregado que surge del egocentrismo. Entonces, tarde o temprano, y de vez en cuando desarrollamos un experimento, deberíamos, por lo menos como un ejercicio mental, en meditación, dar lo mejor de nosotros a los demás y aceptar lo peor de los demás en nosotros. Eso es una manera de unificar en una sola práctica el amor bondadoso y el amor compasivo. El amor bondadoso que da la felicidad a los demás y el amor compasivo que recibe el sufrimiento de los demás. Es lo más poderoso para purificar el karma. El karma negativo muchas veces viene como una lima. Imagínate que en esta mesa hay un clavo, una astilla, entonces cuando pongo el mantel queda enganchado. Entonces cuando algo sobresale, está siendo limado por todo, incluso el mantel, nuestra mano, nuestros pies, cuando caminamos por una escalera. Si la escalera, los pasos de esa escalera tienen una pequeña piedrita, eso es lo que se va a limar primero. Entonces, si nuestro orgullo sale un poquito, eso es lo que el karma está limando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tú tienes un dolor de rodilla, y dices que todo el dolor de reino que haya en el mundo, si alguien está sufriendo de problemas de las articulaciones de la rodilla, si alguien tiene que sufrir, que sea yo. Que todo ese karma negativo venga aquí, ahora. De acuerdo a los maestros, esa es la mejor manera de purificar ese karma. Casi te estás burlando de ese karma. Lo estás haciendo innecesario, ¿verdad? Porque tú te lo estás limando con un diamante, ¿verdad? ¿Captan esa lógica? Muy bien. Entonces, la escala del progreso es empatía, amor bondadoso, compasión, regocijo, ecuanimidad, y después pasamos a las prácticas relacionadas con bodhicitta, igualdad e intercambio. Menciono un poquito de la práctica del intercambio, después de la meditación concreta, y la hacemos juntos. La igualdad simplemente quiere decir que yo y tú somos esencialmente, en lo que importa, idénticos. ¿Verdad? Tu peinado es mejor que el mío. Tenemos muchas diferencias, pero lo que importa, como diríamos, el denominador en común es que todos necesitamos básicamente lo mismo y merecemos por igual. Entonces la ecuanimidad trata de romper las barreras entre las personas, queridos, preferidos, malvados, enemigos y todos los demás. Eso es ecuanimidad, no tener parcialidad.
querer a todos por igual. Después, la de igualdad es un paso más. Que yo y todos seamos iguales. Que yo quiera a los demás tanto como me quiero a mí mismo, ¿no? Y después, el intercambio es un paso más. Es querer a los demás más que me quiero a mí mismo. Y alguien dice, eso es un poco exagerado. Eso me suena raro. Pero es útil, porque hoy en día el péndulo está al lado de yo soy más importante, yo me quiero más que los demás. Entonces, para encontrar ese equilibrio de igualdad, de ecuanimidad, por un tiempo tenemos que ejercitar, llevar el péndulo al otro lado. Los demás son más importantes que yo. Los demás deben ser atendidos antes que yo. En la medida que hacemos, que intentamos, vamos a encontrar ese equilibrio. ¿Os parece? Muy bien. Y la práctica es simple, por lo menos el protocolo del intercambio es simple. La primera parte es idéntica a lo que hemos realizado en la última sesión, en donde visualizamos una esfera de luz blanca en el pecho. Esa luz se eleva por el cuerpo, sale por la nariz y se extiende iluminando a la otra persona. Eso es una expresión del amor bondadoso. Y para algunas personas que visualizan eso les inspira, otros emplean mejor palabras. Y después la compasión es visualizar el aspecto oscuro de esa persona, sus sombras, sus manchas, sus dificultades, problemas y trabas, estados emocionales se ven como manchas en su cuerpo que están bloqueando, obstruyendo su luz. Entonces, con la compasión, tomamos todas esas manchas y la introducimos en nosotros. Entran por la nariz, bajan al pecho y sirven como combustible, como si fuera echar gasolina al fuego, hacen que nuestra luz crezca aún más. Muy poderosa práctica. Algunos maestros antiguamente en Tibet, cuando escucharon de esa práctica, se asustaron. Esto no puede ser espiritualidad, esto es muy fuerte. Inicialmente fue una práctica oral, solo se transmitió de un maestro a un discípulo, ¿no? Y después de varias generaciones se extendió popularmente y ahora es introducido, pero sigue siendo muy exigente. Pasamos ahora a un par de preguntas, 2 o 3 preguntas antes de meditar juntos. Tratan de que sean preguntas de beneficio general, ¿verdad? No tanto tu situación concreta en este momento, sino algo más general sobre las enseñanzas, aunque yo siempre intento que la respuesta sea útil para todos. En lo personal, cuando he tratado de meditar y he notado que estoy en estadios más profundos, a nivel personal me surge una sensación de mucho miedo, ¿no? Que yo interpreto como miedo o como una parte de mi ser que no quiere ser desprendida o no quiere de alguna forma transmutar. Y usted ayer mencionó que para poder transformarnos o para poder evolucionar, algo dentro de nosotros debe de morir para que algo más pueda nacer, ¿correcto? Y todo cambio, toda transformación, sobre todo una transformación profunda, implica vencer y enfrentar ese tipo de cosas. ¿Tiene usted alguna práctica o algún consejo para la gente que, quizás como yo o como algunos de la audiencia, quieran enfrentar ese miedo, desapegarse, no sé si renunciar al ego, por llamarlo, pero pasar a un estado de alegría y de ecuanimidad más profundo? Muchas gracias. Muy bien. Muy buena pregunta. Es bastante general, entonces es difícil atenderla específicamente. Hay una analogía que me gusta mucho de un niño pequeño que tiene un oso peluche, ¿se dice así? Oso peluche. O algunas veces los niños también tienen una toallita
una manta que llevan en todos sitios, ¿no? Entonces el niño va creciendo y los padres no notan que hay demasiada dependencia, ¿verdad? Que es el tiempo de dejar ese peluche, de dejar esa manta, ¿verdad? Pero el niño lo resiste, tira, lo pelea, ¿verdad? A muerte. No quiere, a cualquier sitio que va, tiene que tener esa manta, esa toalla. Pero de repente, un día, de forma muy natural, ve esa manta toda sucia, asquerosa, ¿verdad? Esto no sirve para nada. Y lo deja y nunca echa la vista atrás, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos de analizar, ¿verdad?, eso que estamos tratando de retener forzosamente, que ya ha cumplido su utilidad, su misión. Entonces, esa idea ha caducado, ¿verdad? Ya no nos sirve, ya no nos aporta valor, nos está retrasando. Entonces, hay que ver lo limitante que es. O sea, hay muchas ideas que hemos heredado de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestra cultura, que son muy buenas y positivas, ¿verdad? Pero tienen una vida, ¿verdad? Como cuando compras un alimento, tiene una cierta vida y después caduca. Ya, en vez de ayudarte, te limita. Entonces tienes que realmente analizar si esto es muy valioso aún, ¿verdad? Como a lo mejor escuchaste, lo más importante es la sangre, la familia. Eso es una idea muy útil en esa primera etapa de la adolescencia, cuando hay una rebeldía sin causa, ¿verdad? Pero a cierto momento, para un practicante que está desarrollando amor, no, la familia no es lo más importante. Todos merecen igual, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Tengo que empezar con los que tengo cerca, ¿verdad? Pero no es exclusividad, ¿verdad? Entonces, hay una noción de clan, familia, hay una noción de patriotismo, ser patriota, ¿verdad? Y uno puede tener amor a la familia sin excluir y ignorar a los demás. Uno puede tener orgullo en México sin pensar mal de El Salvador o Estados Unidos, ¿verdad? ¿Captan idea? Entonces, inicialmente se introduce la idea de exclusión. El amor ordinario se expresa de una manera exclusiva, ¿verdad? Muchas parejas demuestran su amor con celos, ¿verdad? Y si una persona no tiene celos, a lo mejor no me quiere, no se preocupa, no me preguntó en dónde estuve todas estas horas, no tengo ninguna llamada, a lo mejor no me quiere. Entonces, eso tiene cierta utilidad para cierta mentalidad en cierta época. Y tenemos que, en la medida que crecemos, cambiar nuestras ideas, nuestros valores, nuestras aspiraciones, nuestras relaciones y demás. Entonces, hay que simplemente analizar, pensar, tomar un tiempo para reflexionar qué es, cuándo sirve, a quién sirve. ¿Tiene sentido? Muy bien. Entonces, no debe ser algo doloroso. La renuncia, soltar, no debe doler. Tiene que ser algo voluntario y tenemos que estar contentos de soltar esta manta, esta toalla ya sucia y asquerosa. Entonces, si tú quieres ser vegetariano, no tienes que sufrir, ¿verdad? No voy a poder comer churrasco y panceta y chorizos. No tiene que ser algo drástico. Tienes que ser contento, ¿verdad? Qué asqueroso comer esto.
todo asado, quemado, ¿verdad? Esta grasa animal es un asco realmente, ¿verdad? Gracias. Si no hay expectativas, ¿qué me motiva? ¿Cómo desarrollar el esfuerzo correcto? Saludos y muchas gracias por su amorosa presencia. Sí, algunas veces, como no hay tiempo, ¿verdad? Algunas veces las enseñanzas son muy simplistas y se dice, tienes que vivir el presente plenamente, olvídate del futuro, suelta las expectativas, ¿verdad? Y hay algo de razón, pero hay que comprenderlo en más detalle. Entonces, el problema nunca está en las cosas, ¿verdad? Ni en lo material, ni en lo personal, ni en el futuro, ni en el pasado. El problema es la relación. Si la relación es tóxica, entonces nos causa daño. Estamos aquí reunidos por expectativas, que vale la pena invertir este fin de semana juntos para explorar el Dharma y aprender cosas nuevas, ¿verdad? Entonces debemos tener expectativas, debemos tener metas a corto, mediano y largo plazo, objetivos y manera de medir la eficacia de lo que hacemos. Pero no debemos aferrarnos, apegarnos a esas expectativas. Ahí viene esa palabra mágica, ese comodín que usamos para todo. No debemos apegarnos a las expectativas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos relacionamos con el futuro de tal manera que nos roba tiempo, nos roba atención, nos roba energía, nos roba recursos para invertir en el presente, para realmente concretar ese futuro, ese resultado, entonces es dañino. Si la idea del futuro, ese plan, esa meta, nos hace cruzar los brazos y adoptar una postura pasiva, esperando que algo surja, esperando que algo nos llegue al regazo, que alguien nos resuelva los problemas, eso es dañino. Si tenemos una idea muy concreta, ¿verdad? Yo voy a viajar a la India. Me gustaría visitar el sitio en donde el Buda se iluminó. Va a ser una gran inspiración, ¿verdad? Voy a descubrir que todos los seres tienen el potencial de iluminarse y yo también. Voy a descubrir ese lugar que es como un paraíso divino. Todos los seres son como ángeles meditando, ¿verdad? Entonces, si tienes esa idea y de repente vas a Bodh Gaya, la India, y está lleno de polvo, ¿verdad? Gente corrupta que te está intentando engañar, manipular, perros sucios, ruido. Entonces te vas a desilusionar, ¿verdad? Se va a pinchar tu globo. Entonces, la manera más fácil de comunicarlo es decir que nuestras metas, nuestras expectativas tienen que ser orientativas, tienen que encaminarnos en la dirección correcta, sin definir algo concretamente, algo fijo, algo específico, como acabo de decir de Bodh Gaya en la India. Solo si las cosas se dan de esta manera concreta, perfecta, solo de esa manera yo voy a estar feliz. Solo si fulanito, si Pepe, María me trata de esta manera, yo voy a estar feliz y reconocido y esto todo valió la pena, ¿verdad? Entonces esa es la manera más fácil. Ahora la manera más complicada. Porque muchas veces necesitamos hacer planes concretos y específicos, como un arquitecto, ¿verdad? Tiene que desarrollar casi al milímetro cómo va a desarrollarse esa obra, ¿verdad? Para este fin de semana tuvimos que poner horarios, ¿verdad? Hay que planear todo. Pero ese plan, aunque sea específico, tiene que ser flexible. Y el ejemplo que doy, un ejemplo que viví en Nepal,
yo estaba residiendo en un monasterio y en una loma, a unos metros, estaban construyendo otro monasterio. Y un arquitecto alemán se dispuso voluntariamente para desarrollar esos planos de forma gratis, ¿no? Como una donación. Y estaba tan comprometido en el proyecto que cuando fue el momento de empezar la obra, contrataron a esta constructora, viajó a Nepal, ¿no? Y claro, ahí en situ todo es diferente a lo que era en el estudio en Berlín, ¿verdad? Entonces ahí en situ descubrieron que la muralla externa del monasterio, todo muy recto, muy cuadrado, muy alemán, la muralla externa iba justo en línea con uno de estos árboles centenarios que hay en la India, Nepal, ¿no? Estos árboles bellísimos, grandes, que dan mucha sombra. Entonces, la constructora nepalí ya estaba a punto de serruchar, ¿verdad?, ese árbol, tirarlo abajo y seguir las órdenes del plano. Y el arquitecto dijo, no, aquí podemos hacer un ajuste. Entonces cambiaron el muro exterior, la muralla, hicieron una U alrededor de ese árbol, ¿verdad? Se acomodaron al terreno. ¿Captan esa idea? Entonces, nosotros podemos tener un plan, debemos tener un plan. Y el plan, en algunos casos, exige cierta precisión, cierta definición, ser concretos. Pero de todas formas tenemos que tener cierta flexibilidad para adaptarnos al terreno que desconocemos o al terreno cambiante o al parecer de otras personas o a un problema en tu estómago de diarrea cuando estás viajando por la India, ¿verdad? Entonces, esa flexibilidad es muy importante y es un equilibrio delicado porque te tienes que invertir, comprometer con un proyecto y a la vez tiene que haber cierta flexibilidad y distancia. Entonces esa mentalidad de todo o nada tenemos que saber cómo ejecutarlo en el mundo real. ¿Captan esa idea? Entonces todos ustedes seguramente tuvieron una idea de lo que iba a ser este fin de semana, ¿verdad? Y algunos que tuvieron una idea muy rígida han sufrido un poquito. Aquellos que tuvieron una idea muy flexible, ¿verdad? No voy a ver lo que dice el Lama, vamos a practicar. Entonces, pues, con toda probabilidad se pudieron ajustar más, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces sí, necesitamos expectativas, planes, objetivos y metas, pero sin aferramiento, ¿verdad? Y el aferramiento se puede ver de diferentes formas. Una como cristalizar, cosificar, ser muy rígidos y estrictos. Muy bien, gracias. Comprendo que en este desarrollo espiritual debemos inspirarnos en bodhicitta y en cultivar ciertas virtudes. Bodhicitta, que es el estado de un ser iluminado. Comentó sobre bodhicitta último, que está relacionado con la verdad última. Pero ¿a qué se refiere exactamente con esa verdad última, que es a la que debemos de acercarnos? Gracias. Eso es lo más difícil. Sí, la verdad última es la realidad independiente de parámetros, de contextos, de preferencias. Es, desde nuestra perspectiva hoy en día, la esencia, ¿verdad? Y lo vamos a ver en la próxima línea. Lo que puedo decir ahora, antes de darles todo el contexto, es que ese es el objetivo final de la práctica espiritual. De la perspectiva budista, lo que más nos debe interesar es la verdad. Y todo lo que hacemos es para acercarnos a esa verdad. Todos los yogas, toda la meditación, toda la generosidad, todo el amor, todo es para darnos acceso a la verdad y después poder fundirnos, ajustarnos,
transformarnos en esa verdad. Entonces, todo es importante y todo contribuye, ayuda en este proceso de sanación y desarrollo, pero culmina o es sellado por la verdad. Y la verdad, primero la conocemos, ¿verdad?, con nuestra mente conceptual, a través de etiquetas, de conceptos, y luego vamos acercándonos a esa realidad de forma experiencial. Y no depende exclusivamente de inteligencia, un coeficiente intelectual, depende de mérito. Esto es a lo mejor el tema más delicado para aquellos que no lo han escuchado antes. O sea, hay personas sumamente inteligentes, educadas, ¿verdad?, genios, que tienen un poder de computar datos muy poderoso, que no pueden valorar algunas verdades en la física cuántica o en la espiritualidad, porque están viviendo lejos de esa verdad, están operando lejos de esa verdad. Su conducta, su relación con los demás, su consumo, su relación consigo mismo, están demasiado lejos de esa verdad. Entonces el salto es demasiado grande. Entonces por eso el camino espiritual en el Mahayana se explica como dos procesos simultáneos que tenemos que desarrollar. Uno es el desarrollo de virtud y el otro es el desarrollo de sabiduría. Normalmente son los dos montes que acumulamos, ¿verdad? Esa es la fórmula clásica de la expresión literal. Hay que acumular dos montes, el monte de virtud y el monte de sabiduría. Ahora, este monte de virtud, que es más difícil de entender, algunas veces se dice metodología, otras veces se define como compasión. El camino es compasión y sabiduría. Otras veces, la más común, es mérito y sabiduría. Entonces, sabiduría es nuestra aproximación con la verdad. Y todo lo demás entra en esta categoría de mérito, que quiere decir virtud, que quiere decir cualidades, quiere decir cómo operamos, cómo sentimos, ¿verdad? Entonces, están correlacionados, ¿verdad? Nuestro nivel de conciencia, uso popular, realmente es cosmovisión, ¿verdad? Nuestra interpretación, nuestra percepción de la realidad está correlacionada con nuestro nivel de amor, con nuestro nivel ético, con nuestro nivel de generosidad, con nuestro nivel de consumo, con nuestro nivel de paciencia, ¿verdad? Hay una correlación. Entonces, si aumenta sabiduría, tenemos acceso a otro nivel de metodología, de yogas, de medios habilidosos, de comportamiento, de sistema operativo. Y si aumenta nuestro funcionamiento, nuestro sistema operativo, nuestros yogas, aumenta el acceso a la verdad, una verdad más profunda, más precisa. Entonces es muy importante que nuestro desarrollo, nuestro proyecto espiritual tenga en cuenta esta interdependencia, ¿verdad?, entre la verdad, sabiduría y entre método, nuestro comportamiento. Muy bien.